Ahora, bien, vamos a hablar hoy vamos a hacer una simulación de procesos, de ecuaciones en diferencia, de lo que fue lo último que estuvimos trabajando, la última sesión que nos dimos sobre teoría. Entonces, quiero que recuerden un poco en dónde estábamos. Lo que planteamos fue que las ecuaciones que eran de primer orden, ecuaciones en diferencia de primer orden, que son de la forma ZT igual a A0 más A1 de ZT menos 1, se pueden resolver como esa ecuación que puse ahí. Entonces, eso lo demostramos y dijimos, esa es la solución, bueno, que es particular, pero que se puede generalizar para cualquier caso. Entonces, asumamos por un momento que esa es la solución. Bueno, no asumamos, sino esa es la solución. Entonces, les propongo que resolvamos dos ejemplos. Entonces, tengo esta primera ecuación. Resolvamos esta ecuación utilizando justo la solución general que tenemos ahí y ahora la simulamos en R, ¿vale? Entonces, bien, según esa solución, lo que indica es que esta ecuación es ZT debería de ser igual a 2 por uno menos A1. ¿Cuánto vale A1? 0,9 a la T sobre uno menos 0,9 más 0,9 a la T por Z0, ¿vale? Entonces, Z0 son condiciones iniciales que podemos asumir. Eso no importa tanto, pero lo podemos, ahorita en R asumimos una condición inicial. Entonces, esta ecuación debería describir la trayectoria de solución de largo plazo de esa ecuación en diferencia. Ahora, ¿cómo lo haríamos para una ecuación como esta que tengo aquí abajo? Bueno, repitamos la formulación. Entonces, la formulación lo que dice es, esta ecuación, su solución debería estar dada por ZT es igual a 2 por 1 menos 0,5 a la T. ¿Cómo sería esta ecuación? Siguiendo esta expresión que tengo aquí arriba, menos 0,5 o sería así menos 0,5 a la T. Sería así, ¿no? Entre 1 más 0,5. Todo esto más el 0,5, bueno, negativo, elevado a la T, el Z0. ¿Vale? Bien, ¿hasta ahí estamos? Ok, esa es una ecuación de primer orden. Ahora, una ecuación de segundo orden ¿cómo son las soluciones de las ecuaciones de segundo orden? Bueno, primero recordemos que la ecuación de segundo orden es de la forma ZT es igual a 0 más A1 de ZT menos 1 más A2 de ZT menos 2. Entonces, según esto, la solución debería ser una expresión que sería ZT es igual a A0, bueno, bueno, aquí ya la tengo escrita aquí, entonces, perdón por mi lapso. Entonces, ya tenemos escrita aquí la solución. Entonces, ahora lo único que voy a hacer es asumir que cómo obtendría las raíces de este polinomio característico, que se forma ¿cómo se forma el polinomio característico? Se forma por la parte cuando aplico operador rezago y despejo del otro lado del signo igual, obtengo el polinomio característico. Eso quiere decir que cuando llega la expresión de ZT menos A1 por L de ZT menos A2 de L cuadrado de ZT es igual a 0. Cuando llego a esta expresión, entonces puedo identificar que el polinomio característico es 1 menos A1 por L menos A2. eh, bueno, lo voy a hacer abajo. Tengo un tema con mi configuración, perdón. Entonces, aquí le voy a poner cómo sería la solución. Entonces, el polinomio característico sería 1 menos A1 por L menos A2 por L cuadrado que multiplica ZT igual a 0. Entonces, el polinomio característico se asocia a este componente que voy a subrayar, que es este componente. Entonces, ¿cómo resuelvo ese polinomio característico? Según lo que expliqué en clase, eso equivale a resolver una ecuación como esta, y esa ecuación es cómo la resolvemos factorizando, ¿no? Entonces, si factorizamos,
tengo que uno menos G1 por X y uno menos G2 por X debería ser una solución. Entonces las raíces deberían ser los inversos de G1. Entonces la primera raíz debería ser igual a G1 a la menos uno y la segunda raíz debería de ser G2 a la menos uno. Esas son las dos raíces que hacen que esta ecuación se vuelva a hacer. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Ok. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Tenemos que encontrar dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque las incógnitas que no hemos podido resolver de la ecuación que proponemos como solución, que es esta, son a S1 y S2. No sabemos cómo encontrarlo. Ya sé cómo encontrar a G1 y G2. Lo que no sé es cómo encontrar a S1 y S2. Entonces, para encontrar S1 y S2 lo puedo resolver como un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que les propongo es que hagamos esta expresión, que tomemos que Z0 es A0 sobre 1 menos A1 y A2, que multiplica S1 por G1. La misma ecuación que tengo ahí arriba, sustituyo aquí las dos raíces que encuentre, y la manera en que voy a encontrar a S1 y S2 va a ser que dependan de dos condiciones iniciales. Entonces necesito dos puntos en la trayectoria. En el caso de la ecuación en diferencia de primer orden, para encontrar a las constantes solo necesito un punto en la trayectoria. En el caso de las ecuaciones de segundo grado necesito dos puntos. Y así sucesivamente. Si tengo una ecuación de tercer grado, tengo tres raíces, tendría tres S, entonces necesitaría tres condiciones iniciales, tres puntos en la trayectoria. Eso geométricamente, ¿por qué es así? Porque imaginemos por un momento que pudiéramos describir, si quisiéramos esto verlo geométricamente, tendríamos que ver una situación como esta. Si lo pudiéramos graficar, imaginemos por un momento que aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos a Z. Entonces, si graficamos a Z, a lo mejor tenemos una trayectoria que es como esta. Entonces, para poder describir esa trayectoria, lo que dice la teoría es que si esta trayectoria es una ecuación de segundo grado, entonces necesito conseguir dos puntos dentro de la trayectoria para poder garantizar que ubique exactamente esa trayectoria. Entonces necesito dos anclas. En el caso de los que son AR1, no necesito dos, solo necesito una. AR1, perdón, ecuación de primer grado. ¿Vale? Bien, ¿duda? Que resolvamos esta ecuación. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta ecuación? Tendríamos que utilizar la solución general que plantea arriba. Entonces, tengo esta ecuación. Eso quiere decir, la solución dice que tengo que poner todo en estos términos. Z es igual a A0 sobre 1 menos A1 y conseguir esas constantes. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, eso implicaría que la solución de este proceso sería ZT es igual a 3 sobre 1 menos 0.9 y luego menos 0.2, pero se vuelve positivo por su negativo, 0.2, ¿vale? ¿Sí? Más S1 que multiplica G1 a la T, más S2 que multiplica por G2 a la T. Necesito encontrar a G1 y G2. ¿Cómo encuentro a G1 y G2? Tengo que resolver este polinomio. 1 menos 0.9 de X más 0.2 de X al cuadrado. Esto lo tengo que factorizar como 1 menos G1 por X por 1 menos G2 por X. Bueno, lo voy a hacer abajo porque ahí tengo un tema con mi configuración. Lo voy a poner abajo. Entonces esto se vuelve, la manera en que lo podría yo factorizar, 1 menos G1 por X por 1 menos G2 por X, así, igual a 0, ¿vale? Entonces encuentro esas dos raíces y ya una vez que las encuentro, encuentro a S1 y S2 resolviendo el sistema de ecuaciones que tengo aquí. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? Vale, entonces vayamos a simular esto. Este, y entonces voy a ir a R, entonces eh, lo que vamos a hacer es en GitHub, está el repositorio de la clase, entonces voy a definir a GitHub. GitHub. Y el repositorio de la clase,
Eres de tiempo. Ahorita que quiera cargar, ahí está. Entonces, en el repositorio de la clase, Omar les enseñó a clonarlo o no. Solamente quiero saber eso. O no hablaron de eso, de clonar GitHub, ¿no? Ok. Vale, lo vamos a hacer un poquito más adelante, entonces. No me quiero detener mucho aquí. Bien, ahora, pueden descargar todo lo que está ahorita en el repositorio. No se los recomiendo porque seguramente vamos a ir cambiando cosas. Yo les recomendaría que vayan descargando pedazos de código por, bueno, código, archivos por archivos. Entonces, si quieren descargar todo, se puede, le dan clic aquí y le dan descargar zip y se descarga toda la carpeta. El problema que tenemos es que estaría vigente a lo que hagamos hoy. Si yo muevo algo mañana, seguramente no lo van a tener actualizado, entonces tal vez no sería lo más óptimo en este caso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que naveguen a lo largo de las carpetas. Vamos a trabajar hoy con clase uno. Clase uno, vamos a necesitar este archivo RMD, entonces denle clic a ese archivo y descárguenlo con dándole clic en este icono que estoy señalando con mi cursor. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? Entonces le dan clic en ese icono y lo descargan. Y ahora va a empezar la descarga, espero, ahí está, lo descargan y una vez que lo descargan, ábranlo en RStudio. Entonces yo lo voy a abrir en RStudio, mi archivo, pero yo lo abro de mi carpeta local, entonces debería de tener algo así como esto que estoy mostrando ahora. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, este es un R Markdown. Un R Markdown tiene la ventaja respecto de hacer un script de R, es que les permite controlar el contenido incorporando pedazos de texto y incorporando pedazos de código. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con R Markdown porque les permite luego llegar a un producto que puede ser casi final. Ahorita vemos esto cómo se vería, un producto casi final o entregable, en todo caso. Entonces, lo primero es que tiene un título y el título es simplemente descriptivo. En este caso ese título va a aparecer hasta el inicio del producto final que hagamos. Entonces piensen que están construyendo una página web y en esa página web lo que va a aparecer hasta arriba es eso que le denominamos titles. Entonces va a aparecer introducción, simulación de procesos de ecuaciones de primer orden y segundo orden. Y bueno, los autores y luego ya aparece fecha. Y lo que vamos a hacer ahora es instalar las bibliotecas. Eh, si, si están en una máquina que no ha utilizado nunca, bueno, que nunca se ha instalado ninguna de estas bibliotecas, arriba les va a aparecer un mensaje de que se necesita instalar cosas, denle clic, díganle que sí. Si ustedes están en sus máquinas y sus máquinas necesitan instalarlo, también hagan lo mismo. Si no, ya lo único que tendrán que hacer es ejecutar el código aquí con este icono que tengo aquí, que es el icono para ejecutar el chunk o el pedazo completo de código. Este pedazo completo de código tiene la siguiente estructura. Lo primero que van a notar es que los pedazos de código están delimitados por tres comillas inversas. Ahí en la línea 8 se ven las tres comillas inversas. Y cierran con tres comillas inversas. Eso es un pedazo de código o un chunk de código. Esos chunks de código delimitan el espacio donde puedes hacer código y todo lo demás que está fuera de esos espacios no es código, es texto plano. Texto o incluso puede ser también ecuaciones si lo hacen con código LaTeX. Entonces vamos a hacer ahorita unos ejercicios de esos para si saben hacer ecuaciones, las van a poder implementar aquí de forma muy sencilla y les va a quedar bastante bien. Entonces, bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, si quieren agregar un pedazo de código, lo único que tienen que hacer es posicionarse en alguna parte. Por ejemplo, aquí en la línea Z voy a agregar un pedazo de código. La manera que tendría que hacerlo es darle clic aquí en este icono que estoy señalando ahora con mi cursor. En C le doy clic y puedo elegir entre estas opciones de código que puedo agregar. Puedo agregar R, puedo agregar Bash, que es como la consola para Windows. D3, que es una biblioteca que sirve para hacer visualizaciones en JavaScript. Sirve muy bien para HTML. Puedo hacer Python, puedo hacer RCPP, que no me acuerdo para qué es. SQL y Stan, que tampoco recuerdo exactamente para qué es. El código, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, No, profe. vale. Bien, buenísimo. Entonces, ahora
Entonces, si le doy clic aquí a R, se genera el código, se genera el chunk y todo lo que escriba adentro es código de R. Bien, pero lo voy a eliminar nada más porque no quiero agregarle ese pedazo. Pero así lo pueden agregar. Ahora, si ustedes notan, lo primero que aparece es una llave. Dentro de esas llaves pueden colocar las opciones del chunk. La primera opción es indicar el lenguaje. Entonces, ese lenguaje va a ser R, luego un espacio y va a ser el nombre del chunk. Ese chunk se llama setup. Ustedes pueden haber puesto otro nombre. Por ejemplo, le pueden haber puesto mi primer pedazo de código, ¿no? Utilicen nombres que estén, ya, que sean letras seguidas o delimitadas por guiones bajos o guiones medios. ¿Sí? No pongan espacios. Cada vez que ustedes ponen espacio, lo que hace RStudio es que interpreta que estás haciendo otra instrucción. Entonces, por ejemplo, setup tiene que ir junto. Si le hubiera puesto, por ejemplo, un setup y le quisiera poner algún otro, como por ejemplo setup 01, no puedo hacer esto. Tengo que ponerle aquí algún elemento como un guión bajo o un guión medio o simplemente no ponerle espacio. Entonces, setup es el nombre del chunk, ¿no? Entonces ahí pueden decidir cómo lo pueden llamar. Pueden ponerle cualquier nombre que quieran. Luego le ponemos coma y otras opciones. Lo siguiente que le voy a poner es que quiero que el include esté false. Entonces más adelante voy a explicar qué es eso, pero ahí van opciones como, por ejemplo, si decido que no aparezcan warnings, ahí lo puedo poner. Si decido que los mensajes tampoco se aparezcan, también lo puedo poner ahí. Y eso es lo que digamos, es un setup específico para este chunk, únicamente para este chunk. Los chunks subsecuentes no obedecerían esas instrucciones que yo ponga entre esas llaves amarillas. Para hacer eso, para hacer instrucciones que se obedezcan a lo largo de todo el código, tengo que hacerlo como en la línea 9. En la línea 9 estoy poniendo, por ejemplo, le estoy diciendo que al tejer, eso significa eso, que al tejer todo el archivo, quiero que las opciones generales de los chunks incluyan esta instrucción que sean echo true. Echo true significa que va a mostrar el código y va a mostrar el resultado. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Cada vez que cuando yo haga el producto integrado, ahorita lo vamos a ver el producto completo, quiero que aparezca tanto el código como que aparezca el resultado de haber ejecutado el código. Y eso es una instrucción global para cualquier chunk dentro de este R Markdown. Ahora, luego de eso, voy a colocar instrucciones que son, en este caso, son las de llamar a las librerías, a las bibliotecas. Voy a ocupar ggplot, readxl y gplayart. Si por alguna razón no se instalaron, puedo descomentar alguna de las líneas 10, 11 o 13, 10, 11, 12 o 13, e instalarlo, digamos, forzar un poco la instalación, pero creo que no, creo que en este caso ya todo se instaló, salvo que ustedes me digan que ahí tienen algún tema con instalación. Pero cuando le den run a este chunk, debería todo funcionar bien. Entonces, pueden ejecutar todo el chunk con este icono que tengo aquí, que es de run, o pueden ejecutar línea por línea. Si hacen línea por línea, se posicionan en cualquier parte de la línea, y en el caso de Mac dan Command Enter, en el caso de Windows Control Enter, y van ejecutando línea por línea. Por ejemplo, ya ejecuté la primera línea, segunda línea, así hasta esta línea. Estoy ejecutando línea por línea. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Ok, bien. Ahora, el otro chunk que voy a agregar es este. Este chunk, si lo observan, solamente es R, pero no le estoy poniendo ningún otro nombre ni ninguna otra opción. Bien, este chunk es muy sencillo. Este chunk lo único que trata de ilustrar es que hay una función que se llama Working Directory, que seguramente ocupaban cuando trabajaban en script de R, que era que tenían que conectar su script de R a un directorio de trabajo. Entonces, a veces lo teníamos que hacer manual, eso es como muy cuando aprendieron script de R. Y entonces, si ustedes ejecutan línea, pues, ejecutamos esta línea solo la 23, entonces voy a dar Command Enter o Control Enter en el caso de Windows solo la 23, me va a decir hacia qué directorio de trabajo está apuntando ahora. Y debería de decirles a ustedes una dirección de trabajo en su máquina. Y de forma automática. Anteriormente lo que tendríamos que haber hecho era descomentar la línea 25 y darle set y poner entre comillas la ruta de trabajo a la que queremos conectar. Pero eso ya no pasa hoy día. Hoy día ya lo podemos hacer así con un chunk de R. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí dudas? ¿Sí? Bien.
Entonces, si ejecuto este chunk completo, me va a imprimir dos veces la ruta porque está dos veces el código. Bien. Entonces, ahora sí entremos a lo que venimos a hacer, que es simular ecuaciones en diferencia. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un data frame. En la línea 31, lo que estoy haciendo es, voy a utilizar una función que se llama data.frame para crear un data frame. ¿Qué es un data frame? Un data frame es un objeto tabular. Es como una hoja de Excel. En una hoja de Excel es un objeto tabular. Es igual aquí, voy a crear exactamente un objeto tabular. Y el objeto tabular que voy a crear va a tener únicamente una columna. Y esa columna va a tener el nombre de tiempo y los valores que va a tener la columna van a ser valores que van a ir desde el 0 hasta el 100 en saltos de uno en uno. Entonces, podemos hacer lo siguiente, ejecuten solamente esa línea, entonces posiciones en cualquier parte de la línea, al principio, en medio o al final, y denle control enter o command enter, dependiendo del sistema operativo en el que estén, y van a ver que se creó un objeto ahí que se llama div-ex. Denle clic a ese objeto y entonces ahí se ve el objeto tabular. El objeto tabular solo tiene una columna que se llama tiempo y noten que son valores que van de 0 a 100 en saltos de uno en uno en esa columna, ¿va? ¿Duda? ¿Hasta aquí va siendo claro esto? Ok, bien. Ahora, vamos a simular el proceso uno. ¿Quién es el proceso uno? Voy a regresar a mi pizarra. Es este amigo que está aquí. Este primer proceso es el que vamos a implementar. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Eh, Vamos a poner su solución. ¿Cómo era la solución? Dijimos, es 2 por 2 por 1 menos 0.9 a este valor. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Para alguien le queda, bueno, les queda claro por qué 0.9 y luego gorrito y estoy poniendo esto. ¿Qué significa esto? Que, que voy a tomar el data frame que se llama tiempo y voy a elevar cada elemento, hmm, más bien, por cada elemento que hay en la columna voy a repetir esta ecuación. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, voy a tomar 1 menos 0.9 y primero va a ser a la 0, luego va a ser a la 1 y así hasta la 100. Y luego voy a dividirlo entre 1 menos 0.9, 0.9 a la columna por 10. Estoy asumiendo que las condiciones iniciales Z0 es 10. Eso es lo que estoy aquí implícitamente diciendo. ¿Vale? ¿Duda? ¿Está ahí? Bien. Y luego el segundo proceso es lo mismo, pero sería 1 menos 0.5, pero el menos entre paréntesis, y elevado a la columna, dividido entre 1 más 0.5, igual el 0.5 elevado a la columna por 10, que igual es, estoy asumiendo que Z0 en ambos procesos va a ser 10. Bien. Puedo ejecutar línea por línea o ejecuto todo el chunk y vamos a ver cómo se ve el data frame. Y el data frame ahora tiene dos columnas. ¿Qué es lo que notan en la primera? ¿Qué es lo que notan en ambas columnas? Por ejemplo, ¿qué cosas observan en ellas? Ok, lo cual está bien porque la condición inicial es que en 10, ¿no? Eso está bien, pues empiezan en 10. Entonces, Z0, Z en 0 es 10. ¿Qué otra cosa notan? ¿Les llama la atención algo de los resultados que va? Ok, a qué va convergiendo, pero observen que una osciló, pasó de negativos a positivos y luego ya se quedó estable, pero osciló. ¿Por qué osciló la segunda? ¿Cuál fue la razón por la que osciló? Porque es de un orden. No, la segunda también es de primer grado. Vayamos a la pizarra. Esta es de primer grado y esta de aquí abajo es de primer grado. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? El signo. Sí, exacto. Entonces, cuando el signo del componente
del rezago uno está en negativo, lo que va a hacer es oscilar el proceso. Y esta va a converger asintóticamente y esta va a oscilar. ¿Vale? Bien. Veámoslo en R. Entonces, ya que tengo mi data frame, entonces vamos a hacer una gráfica. Voy a utilizar ggplot. ggplot es muy intuitivo cómo funciona. ggplot es una, digamos, es una función de R que permite hacer gráficos de manera, sí, sí tiene un buen grado de elegancia, la verdad, los gráficos que se pueden generar con R y funciona de una forma muy sencilla. Lo que necesitas hacer con ggplot es primero delimitar el objeto sobre el cual vas a hacer el gráfico. Y eso entonces lo hago con la línea 40 hasta la línea 41. Observen, inicio un paréntesis y lo primero que le digo es el objeto sobre el cual va a empezar a graficar. Y el objeto sobre el cual va a graficar es le pongo data igual al data frame, ¿no? Entonces quiero que utilice el data frame como fuente de información. Eso es lo primero que le estoy diciendo. Luego, coma, estoy poniendo AES. AES es la abreviación de aesthetic. Lo que estoy diciéndole es que quiero que utilice los siguientes como elementos para hacer el gráfico. Entonces, quiero que utilice en el eje X la columna del data frame que se llama diff-x, la columna que se llama tiempo. Y en el eje Y quiero que utilice la pila, la columna, perdón, que se llama process 1. ¿Vale? ¿Sí hasta aquí estamos? Y entonces, hasta aquí ya delimité el objeto. De hecho, podemos hacer este experimento. De hecho, posiciónense aquí un poquito antes del más y denle un par de enters y ejecuten solo esta línea. Bueno, solo este pedazo de código. Denle command enter, solo este pedazo, solo la línea 41 y línea 42, y vean abajo cuál es el producto que resulta. El producto que resulta es este. ¿Qué es lo que está haciendo R? Dice, bueno, lo único que me has dicho hasta ahora es el objeto sobre el cual el objeto que voy a tomar para graficar, y me dijiste quién va en el eje X y quién va en el eje Y. Pero ¿qué es lo que no le he dicho? ¿Qué le faltaría? O sea, si yo les dijera, bueno, aquí están dos columnas y les digo, grafíquenlas, ¿podrían hacerlo solamente con esa instrucción? No, porque les faltaría que yo les dijera cuál es el objeto geométrico que quieres graficar. Puedes graficar puntos, puedes graficar barras, puedes graficar líneas. Entonces es lo que le voy a decir ahora. Entonces voy a ggplot y me voy a regresar esto hacia arriba y le digo más. Ahora quiero que el objeto que grafiques, quiero que sea una línea. Y la línea quiero que sea de un ancho de 0.5 y el color que sea azul oscuro. Y hasta ahí, por ejemplo, igual podemos hacer el mismo ejercicio. Si quieren, posiciónense un poquito antes del más de esa línea. Y igual repitamos el ejercicio, le damos control enter o command enter, dependiendo del caso en el que esté. Y noten que ya graficó el objeto geométrico. ¿Qué más? Le puedo agregar más cosas. Por ejemplo, en el caso concreto que yo voy a hacer, le voy a agregar puntos. O sea, voy a poner la línea y le voy a poner puntos para las unidades. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a RStudio, perdón, en RStudio me regreso y voy a regresar este más hacia arriba y le digo, ahora quiero que el segundo objeto que agregues es un punto y el punto va a ser de tamaño 1. Entonces, noten que va a haber una discrepancia porque en la línea es de 0.5 y el punto es de tamaño 1. ¿Por qué quiero eso? Porque quiero que se distingue el punto. Y el color que quiero que sea es azul oscuro. Ustedes pueden cambiarlo si quieren el color. A lo mejor pueden agregar algún otro color, no sé, verde, rojo, lo que ustedes quieran. Bien. Luego, lo que voy a hacer son otras opciones. Por ejemplo, tema. Lo que le estoy diciendo aquí es que quiero que le pongo legend.position, le pongo el none. Le estoy diciendo, no quiero que ponga ninguna leyenda. Eso es lo que le estoy diciendo. Luego, la siguiente línea, tema. Legend title, elemento en blanco. O sea, le estoy diciendo, deja en blanco el elemento de la leyenda. Ahí no va a haber nada. O sea, estoy como asegurando. O sea, primero, no dibujes la leyenda. Y segundo, si tenías pensado ponerle un título, no, ponlo en blanco. No quiero que pongas nada. Y luego con guides, lo que estoy poniendo, les quiero que ponga guías de la leyenda, bueno, guías en columnas de tamaño 1. Entonces, son guías para visualizar, para generar una buena visualización, digamos, con líneas en el eje, que van sobre el eje X.
Y luego, lo siguiente son opciones más o menos ya obvias, ¿no? Por ejemplo, XGraph, le estoy poniendo el label del eje X. En el eje X va a decir tiempo, en el eje Y va a decir ZT, y los siguientes son elementos que van a ir en el título. Por ejemplo, le voy a decir que aquí no le estoy poniendo ningún título, pero si hubiera un título, un título del plot, quiero que lo ponga en tamaño 11. Luego, si hubiera un subtítulo, quiero que lo ponga en 10. Y si hay un otro texto, que lo ponga, que lo ajuste hasta la izquierda, y ya no le pongo ninguna opción sobre el tamaño de letra. Y al final quiero que los márgenes de todos lados le ponga 1 centímetro. Y ya, ¿vale? Es lo que voy a hacer con esta. Y bueno, vamos a ejecutar esta línea. Ah, bueno, y al final le digo, guarda el objeto. Quiero que guardes el objeto en un PNG que se va a llamar G1-pro-01.png. Y que el ancho de la figura va a ser de 20 centímetros por un alto de 20 centímetros. Entonces va a ser algo rectangular. Entonces puedo ejecutar todo todo el chunk. Vamos a ver cómo se ve. Y este es el gráfico como se vería. Vayan a su carpeta donde hayan colocado su R Markdown. Y donde lo colocaron, deben de tener un objeto que se llama así G1, proc01, y es este objeto. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? ¿Hay alguien que no? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Ok, va. Entonces, aquí está la simulación de nuestro primer objeto, que es el proceso 1. Y entonces, lo que sabemos es que converger en 20, pero va a ser un proceso asintótico. Empieza en 10 y empieza a crecer suavemente hasta que converge en 20. Vamos a ver el segundo proceso. El segundo proceso, aquí lo vamos a dibujar. eh, ¿Y cómo se vería el segundo proceso? Ahí está, ¿no? Está oscilando. De hecho, ese coeficiente de 0.5 negativo está haciendo esta oscilación, pero el efecto de la oscilación pierde, digamos, efectividad conforme va pasando el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, el aporte que le hace esa oscilación se va volviendo tan pequeña que de repente ya es imperceptible. Y veamos cómo se ve el tercer proceso. El tercer proceso, ya calculé las raíces y aquí están. La primera raíz, G1 es 0.4 y la segunda raíz es 0.5, ¿vale? Entonces, estas ya están calculadas aquí, pero digamos, una de las cosas que nos faltaba aquí era calcular esas raíces. Entonces, allá ¿cómo se llama? Ya las encontré. Entonces, aquí estaría que la raíz sería 1 menos 0. ¿Cuánto quedamos? 0.4 de X y 1 menos 0.5 de X igual a 0. ¿Vale? Serían las raíces. Vale. Bien. Bien, ¿dudas hasta este punto? Entonces ya están ahí las dos ecuaciones. Y bueno, S1 y S2 ya los determiné utilizando también, yo ya se las estoy proponiendo aquí, pero si resuelvo el sistema, me daría que S1 es 450 y que S2 es 440. Esa es la otra incógnita que teníamos. Entonces, si resuelvo el sistema que se genera aquí, entonces encuentro que S1 es igual a 450. Eso se los dejo un poquito como para que lo revisen con calma, y S2 sería 440. ¿Sí? Es todo los elementos que les falta ahí. Bien. Y bueno, lo único que voy a hacer es graficar este proceso y se vería de esta manera. Este es el proceso que tendríamos ya la ecuación de segundo orden. ¿Cómo se vería? Sería un proceso que inicia explotando, inicia en 0, pero explota hasta 50 y luego empieza a decaer hasta que converge alrededor del 10. ¿Vale? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Oh, ok. Bien. Ahora, este tipo de objetos se pueden tejer, digamos, la traducción, haciendo alusión a la traducción del término en inglés. ¿Y cómo lo tejemos? Le damos clic aquí a este icono que está aquí. Este icono, ¿sí lo ubican? ¿Lo tienen ahí a la mano? ¿Sí lo ven? Denle clic
y esperen unos segundos. Bueno, pueden ver su consola para que vean lo que está ocurriendo. En la consola lo que les está diciendo es que está haciendo un render y ya terminó. Entonces les dice, bueno, hay un error, bueno, no es un error, sino hay un warning en el código, ahorita lo podemos corregir. Pero el objeto que quedaría sería esto. Este objeto es un objeto, si ustedes observan, es un objeto que dice aquí arriba dice, este es un objeto HTML, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Este objeto HTML es como ustedes verían el resultado final. Entonces, bueno, pues cierren este y vayan a su carpeta donde tienen el R Markdown y deben de tener, se debió de haber creado un archivo HTML ahí, como este archivo que tengo aquí. Ábralo en tu navegador. ¿Eh? Me regreso. Sí. Aquí, en este icono, ¿sí lo ubicas? Ese icono, el que tiene la marejita para tejer. Sí. ¿No lo tiene? Déjame ver si se puede de otra manera. Si no, dale así y elige aquí la opción que dice Need Document. Need Document. Vamos. ¿Sí se pudo? No le deja. Ok, ahorita si quieren, ahorita al final lo vemos ese detalle. Ok, vale. Bien. ¿Más dudas, comentarios? ¿Dudas, comentarios? ¿Está bien? Solamente salvo que allá no funcionó. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vale, bien. Entonces, vamos a corregir este error que aparece aquí. Entonces, dice que tengo un error, que no estoy utilizando incorrectamente una función size y que debería utilizar language. Entonces, vamos a buscar. Entonces, voy a darle Command F o Control F y voy a buscar donde dice size. Bueno, ese sí está bien. Aquí dice size, está bien. Está bien. Entonces, es la línea 83. Aquí debería ser language, porque ese es un objeto que es line y yo lo dejé como entonces en la línea 83 cambien el size por language. Ese es el error que me apareció ahí. Entonces lo voy a guardar y lo voy a volver a tejer. Déjenme cierro aquí mi HTML. Voy a volver a tejer este objeto. Ya van a ver que empieza el render. Aquí me dice va a empezar el render. Y listo. Sigue apareciendo. Tengo otro language que tengo que corregir. Son tres. Vamos a ver. Pero según yo solamente es, bueno, está bien. No pasa nada, se grafica. Entonces mejor dejémoslo así, no vaya a ser que le mueva algo que ya después no pueda recomponer. Pero digamos, se genera el HTML. Entonces, donde colocaron su R Markdown, debe de aparecer un objeto HTML como este que estoy mostrando aquí en mi carpeta. Denle doble clic a ese y abra un navegador y deberían de ver un objeto como ¿vale? Este tipo de objetos son, sirven para que ustedes puedan generar HTML de sus contenidos y luego si tienen su página personal simplemente lo montan ahí o si necesitan enviar una evidencia de algún tipo de documento, eso también sirve. O necesitan hacer una presentación, aquí también se puede hacer presentaciones. La ventaja de generar HTML es que si generamos, por ejemplo, código interactivo, se queda interactivo este objeto.
Es una de las cosas que vamos a hacer más adelante para una simulación, generar algo interactivo. ¿Dudas con esto? ¿Hasta aquí? Sí. Vale. Entonces, vamos- bueno, vamos a dedicarle unos 10 minutos solamente para introducir un tema y con esto terminamos por hoy. Me voy a regresar a mi pizarra. Bien. A ver, solamente cerremos con esta parte. Entonces, bien, en este punto, entonces ya digamos que lo que ya acabé hoy fue toda la parte de lo que necesitan ustedes de background para la clase. Entonces, en teoría, a partir de aquí lo único que vamos a hacer es tomar cosas que ya hicimos en herramientas como por ejemplo las ecuaciones en diferencia y las vamos a montar sobre lo que ya es propiamente hacer series de tiempo. Entonces, eso implica que voy a empezar por este tipo de objetos. Los objetos por los que voy a empezar son procesos estacionarios, univariados, y entonces quiero que piensen que los procesos que vamos a trabajar es lo siguiente. Es, imaginen por un momento que lo que pueden observar es un proceso generador de datos. Entonces, ¿cómo qué situación podría ser esta? Cuando, por ejemplo, lanzan una moneda, ustedes saben que el mecanismo generador de datos, si lanzaran la moneda T veces, N veces o las veces que ustedes quieran, saben que el proceso generador de datos es que oscile entre caer una cara u otra, ¿no? Llamemos que una cara es águila y que la otra es sol. Entonces, el mecanismo generador de datos generaría eso, ¿no? Es águila o sol, o no sé, múltiples combinaciones. Entonces, imaginen que lo que podemos observar son todas las posibles realizaciones de ese proceso. Entonces, la primera línea, la de arriba, por ejemplo, digamos la que está indexada con 2, es una realización. Luego la 3 es otra realización, porque a lo mejor águila y sol cayó en diferente orden, y así sucesivamente. A este objeto le vamos a decir que es un proceso estocástico. Entonces, una serie de tiempo, la definición formal es que es una realización de todas las posibles que se generan con el proceso estocástico. Estamos asumiendo que todas las series son aleatorias, se pudieron haber generado diferentes caminos. Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué necesito que eso sea así? Porque necesito que las series tengan dos propiedades fundamentales. La primera propiedad fundamental es que necesito que tengan un valor esperado. Y eso implica que si yo tomara el valor esperado de la serie, como lo denoto hasta aquí arriba, eso implica que tomé el valor esperado de cada elemento de la serie. ¿Y cómo puedo saber que cada elemento tiene un valor esperado? Bueno, porque cada elemento en sí mismo es una variable aleatoria. Si no, no podría hacerlo. Si no fuera así, entonces el valor esperado de cada uno de estos sería una constante. No tendría sentido, porque es una sola, la serie de tiempo sería una sola realización y es una constante. Y eso no funciona, entonces, al menos no funcionaría para nosotros. La segunda cosa que quiero es que tengan varianza. ¿Y eso qué significa? Significa que si quiero que tengan varianza, es que esto es posible. La varianza, por ejemplo, de x sería igual a x menos su media, elevado al cuadrado. Esa es la definición de varianza. ¿Cuántas varianzas hay? Bueno, lo puedo ver de esta manera. Está la varianza de x1, la varianza de x2 y la varianza de xt. ¿Cuántas varianzas hay? Todas los que tantos como elementos en la diagonal. Ahí t. Ahora, ¿cuántas covarianzas hay? Todos los elementos fuera de la diagonal. Pero noten que los elementos fuera de la diagonal, la parte triangular superior es igual a a la triangular inferior. Porque simplemente, por ejemplo, podemos sustituir. Noten aquí arriba. Si, si yo sustituyo, esta es la definición de covarianza, esta que está aquí definida. Si tomo, por ejemplo, la covarianza de x en s y x en t, puedo intercambiar. En lugar de tener aquí a x en t, aquí podría intercambiar a x en s y viceversa. Aquí en lugar de tener a x en s, podría tener x en t. Y sería el mismo resultado. Los puedo intercambiar, es un producto. Entonces, la covarianza es la misma. Ya sea que mida yo la covarianza de x en t a x en s o de x en s a x en t. Pero y el punto es, o lo más importante de este análisis es lo siguiente, ¿eso qué significa para nosotros en términos geométricos? En términos geométricos, eso significa lo siguiente. Yo quiero que todos los procesos que de aquí en adelante analice sean de la siguiente forma.
Si cumplen esta condición que está aquí, es decir, que la varianza es la misma para todos los momentos t, quiere decir que no importa en qué parte de la serie me pare, la extensión o la oscilación de la serie va a ser la misma. No importa dónde me pare, eso significa la varianza constante. ¿Qué significa la covarianza que sea simétrica? Que la triangular superior sea igual a la triangular inferior. Quiere decir que no importa desde qué punto de vista tome la serie, siempre la información de hoy se va a parecer a la información de mañana o viceversa, la información de hoy se va a parecer a la información de ayer. ¿Eso cómo se ve gráficamente? Eso se ve más o menos así. Imaginen que pudieran graficar un proceso que cumple con esas características, deberían de tener una situación así. Aquí pongan el tiempo y aquí pongan X en T. Entonces, una serie que cumple con esa característica debería de verse así. Quiere decir que si me paro en algún momento, supongamos que me paro en este momento T y mido el grado de variación de los datos, este tramo de dispersión, esto vale sigma cuadrado. Si me paro en otro momento S, cualquiera que sea, y tomo igual la misma métrica, esto vale sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo me paro, no importa, el grado de amplitud es sigma cuadrado. Eso significa que sea la misma varianza. Ahora, ¿qué significa que sea la misma media? Significa, esto que está aquí arriba, que yo pueda generar esto, que sea una media. En este punto voy a simplificar todo y voy a decir que la media es la misma. Entonces, que todos los datos oscilan alrededor de este valor. Que el valor esperado de x de t va a ser igual a mu para todo t. Eso es lo que voy a decir. Bien, ahora, ¿cómo se ve la covarianza? Esa es un poquitito más complicada. Voy a hacer un dibujo aquí abajo para ilustrarla. La covarianza sería una situación como esta. Imaginen otra vez que están viendo la serie este, de tiempo y que toman entonces el tiempo así y que toman x en t. Y lo siguiente que hacen es ver la gráfica. Y la gráfica se ve así. Lo que dice que la covarianza sea simétrica quiere decir que si yo tomo dos puntos, dos pedazos de la serie, si por ejemplo tomo el tramo que va desde aquí, desde 0 hasta S, digamos que aquí está S, y yo tomo otro tramo que va, por ejemplo, de aquí hasta acá, digamos que este tramo va de S más 1 hasta T, si yo tomo estos dos tramos de serie, estos dos tramos de serie se parecen sin importar si comparo a este con este o viceversa a este con este. Lo cual hace mucho sentido, ¿no? Es decir, se parecen siempre. Es decir, siempre que ya sea que tome el primero con el segundo o el segundo con el primero. Eso es lo que querría decir. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, este tipo de objetos son los que yo voy a trabajar. Y bueno, para cerrar un poco la clase con lo que quiero que se queden es con lo siguiente. Desde aquí en adelante voy a trabajar con objetos que son estacionarios. ¿Qué significa eso? Eso es lo que va a significar para mí. Un proceso va a ser estacionario siempre que cumpla lo siguiente. Es, la media es constante para todo t. Eso es una opción. Yo justo como lo grafiqué. Dos, estacionariedad de invarianza. Quiere decir que el proceso es estacionario en varianza, es decir, que la varianza es constante y finita para todo t. Y lo último es la estacionariedad en covarianza. Es decir, que la covarianza solo depende de la distancia que hay entre S y T. Es un poco el diagrama que hice. Es decir, ¿qué tanto se parecen los datos? Es simplemente si me muevo mucho hacia la izquierda, si me muevo mucho hacia la derecha. Pero en general, eso es la covarianza. Y esos son los objetos con los que voy a trabajar. Son procesos estacionarios de esta manera. Entonces, si quisieran como quedarse con una idea, es todos los objetos con los que vamos a trabajar en esta primera parte del curso, al menos de aquí hasta septiembre, todo septiembre seguramente, son objetos que se ven así como que oscilan alrededor de una media. Esto será válido todas las técnicas que vamos a ver. Luego voy a romper ese supuesto y voy a introducir procesos no estacionarios. Y luego de eso voy a romper el supuesto de varianza constante y voy a decir procesos con varianza no constante. Y luego voy a romper el supuesto de modelos univariados, sino multivariantes. Ya, y ahí es donde voy a acabar. Ya no me da tiempo para más. ¿Vale? Bien, ¿duda? ¿Comentario? Esto,
Estas notas, sí, están en la pizarra, sí está en el temario está la liga a estas notas, a esto, a esta pizarra, ¿vale? Bien, ¿más dudas? ¿Comentarios? Ok, vale, si no hay más dudas, creo que vamos a dejarle aquí, y